Vamos en esta mañana a analizar una necesidad que hay en el corazón del ser humano y un requisito de parte de Dios para en verdad ser aceptado por Dios. ¿Cómo? ¿Hay un requisito? Miren, realmente Jesús vino y murió por todos nosotros los pecadores. Sin embargo, Él requiere de nosotros algo. No nada más nos salva solamente por que simplemente nos salva. Tú también tienes que hacer algo. Mismo Juan 3:16 dice algo. ¿Qué dice Juan 3:16? Para que todo aquel que en Él crea. ¿Requisito para poder ser salvo? Creer. Así como aquella persona que se le da un cheque. Mientras tú no cambies ese cheque, mientras no lo lleves al banco, de nada sirve que traigas el cheque. Porque nunca vas a poder disfrutar de ese dinero. Necesitas hacer algo. ¿Qué necesitas hacer? Ir al banco, depositarlo o cambiarlo, ¿cierto? Para poder disfrutar de ese dinero. Ahora, vamos en esta mañana a analizar. Yo ya he predicado algunos sermones sobre este capítulo, pero hoy vamos a sacar un poquito, un concepto que hemos encontrado aquí. El Señor Jesús, ahí en San Juan capítulo 4, se encuentra con una dama, y es bien famosa esta historia. Jesús llegó a un pueblo, vamos a ver capítulo 4 de San Juan. El versículo 4, San Juan 4:4, dice: y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Imagínense ustedes, la hora sexta, de acuerdo a cómo tenían el cómputo los judíos. Ellos comenzaban a contar a partir de las 6 de la mañana. Cuenten a partir de las 6 de la mañana. ¿Qué hora es la hora sexta? El mediodía exactito. Justo cuando el sol está en su plenitud. Y en esas tierras bíblicas, ¿cómo es el calorcito de por allá? La última vez que fui, la verdad. No, nunca he ido por allá, ¿verdad? Pero de acuerdo, me han contado, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que dice la Biblia, es desértica esa región. Por lo tanto, al mediodía en una zona desértica, lo que más deseas es no salir de tu casa, ¿cierto? Pero a esa hora era cuando salían las muchachas de dudosa reputación. ¿Por qué? Porque nadie andaba en las calles. Especialmente las muchachas de buena reputación no salían a buscar agua al pozo. Esta mujer tenía deseos de que no existiera, ¿verdad?, la necesidad de tener que bajar para recoger agua. Dice allí el verso 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva. Aquí encontramos a esta mujer que tiene necesidad de buscar agua. Fíjense, la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla del pozo y es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua
volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho en verdad. Y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué clase de adoradores busca Dios? Que brinquen y salten. Que vengan por costumbre a la iglesia. Que vengan simplemente por cumplir. ¿Qué tipo de adoradores busca Dios? Dice aquí que le adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, dice el verso 24. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí vemos nosotros el caso de esta mujer. Ella descubrió esa tarde, al mediodía, en ese momento en su vida, aunque fíjate, aunque en la vida de esta mujer, en esa hora, era plena luz del día, ¿cómo estaba la vida de esa mujer? Era una medianoche en su vida. Aunque ella venía y sacaba agua del pozo, iba a volver a tener sed. Pero si aceptaba a Jesús en su corazón, ya no iba a tener sed espiritual. Jesús iba a saciar esa necesidad que ella tenía. Vamos a resaltar estos 2 puntos aquí. Jesús le dice a la mujer que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y tengo esta pregunta. ¿Qué significará adorar en espíritu y en verdad? Son 2 cosas que no pueden ir separadas. Tienen que ir juntas. ¿Qué significará adorar a Dios en espíritu? Dice el verso 24 que Dios es espíritu. Y que para que tú te acerques a Dios tienes que adorarlo en espíritu. Mira, San Pablo dice que hay 2 naturalezas. ¿Te acuerdas de esas 2 naturalezas? Dice que está la naturaleza pecaminosa y la naturaleza espiritual. Esas 2 naturalezas constantemente están peleando. Porque San Pablo decía, lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y lo que quiero hacer, es decir, tengo buenos pensamientos, yo digo esta semana sí voy a estudiar mi lección todos los días, esta semana sí me voy a levantar temprano, voy a estudiar mi devocional, voy a agarrar mi Biblia, mi lección, voy a orar. Pero ¿qué pasa con esos buenos propósitos? Esta semana voy a ser buen esposo, voy a hacerle el desayuno a mi esposa y se lo voy a llevar a la cama. Propósitos buenos. ¿Y qué pasa con esos propósitos? Se van, se esfuman. Y aquello que tú te propones hacer, de repente te das cuenta que no lo hiciste. Y aquello que no quieres hacer, es justo lo que hacemos. De repente suena el despertador en la mañana y decimos, se me hizo tarde. ¿Qué pasa con nuestra vida espiritual? No la estamos alimentando. Y como no alimentamos esa naturaleza espiritual, ¿qué pasa? La carnal va creciendo, la carnal va engordando.
Y por lo tanto, como no tenemos alimentada, como no está fortificada la naturaleza espiritual, no estamos conectados, por decirlo así, con Dios que es espíritu. Por lo tanto, cuando viene una tentación, cuando viene algo que nos llama la atención, y Satanás se goza en ver que nosotros, en lugar de invertir el tiempo en aquello que realmente edifica, gastamos el tiempo en aquello que no sirve para nada. De ahí que nosotros tenemos que adorar a Dios constantemente. Y escuchen esto, hermanos. La verdadera adoración no es venir, sentarte aquí en el templo, cantar, leer 2, 3 versículos de la Biblia e irte a casa. Eso tiene su lugar. Y Jesús mismo, la Biblia dice que Jesús nos dio ejemplo para que como Él hizo, nosotros también hagamos. Jesús vino, dice la Biblia que Jesús los sábados iba a la iglesia, ¿cierto? Iba a la sinagoga, se sentaba a leer. Y eso es bueno. Pero te pregunto, ¿cuál debería ser entonces? ¿O qué significa realmente la verdadera adoración? ¿Qué significará la verdadera adoración? Realmente, la verdadera adoración, hermanos, va mucho más allá de venir al templo. ¿Sí? La mujer samaritana tenía un concepto. Porque ella decía, bueno, es que allá en Jerusalén es donde uno debe de ir a adorar. Y aquel que va a Jerusalén, pues ya recibió la bendición. Pero fíjense que los samaritanos también tenían un lugar de adoración. ¿Saben cómo es que surgió ese lugar de adoración? Miren, les voy a contar un poquito la historia. Cuando Salomón muere, deja en el trono a su hijo Roboam. Pero Roboam fue un rey debilucho, flacucho. ¿Se acuerda que es el famoso rey a quien vinieron los ancianos a decirle, ¿sabes qué? Tu padre era muy duro con nosotros. Nos ponía impuestos muy fuertes. ¿Por qué tú no nos suavizas la cosa y vas a tener al pueblo entero contigo? Ahora, ¿qué hizo Roboam cuando escuchó eso? Le dijo, vengan mañana, o 2 días, no recuerdo cuánto les dio. Pero les dice, déjeme consultarlo. Y llamó a los más jóvenes, a sus amigos, y le dijo, miren, los ancianos de todas las tribus de Israel vinieron. ¿Qué debo de hacer? ¿Bajarles el impuesto? ¿Y ser más nice con ellos? Y dijeron estos muchachos, no, al contrario, diles que tú les vas a dar escorpiones. ¿Se acuerdan de ese? Entonces este muchacho vinieron los ancianos y le preguntaron, entonces ¿qué? ¿Estamos o no estamos? ¿Somos o no somos? Y le dijo este hombre, no, si mis padres los trató con palo, yo les voy a dar duro a ustedes. Así que más vale que se pongan en cintura, más vale que se alineen, porque yo voy a ser un rey bien estricto. Entonces, ¿qué dijeron los ancianos? ¿Sabes qué? Quédate con tu reinado, nosotros nos vamos. Y así es como se divide el pueblo de Israel. 10 tribus se van al norte, 2 tribus quedan en el sur. Y allá en el norte se levanta un rey. ¿Saben quién era ese rey? El rey Jeroboam. Es conocido en la historia como Jeroboam I. Pues este rey Jeroboam, él dijo, para que la gente no se me vaya a adorar a Jerusalén, yo voy a instituir un lugar de adoración también. Y este hombre mandó a establecer un lugar para adorar a Dios también. Y ahí era donde adoraban los samaritanos. Es el lugar que él había establecido. Pero lo curioso es que este hombre, Jeroboam, no tan solo puso este lugar, inicialmente hizo lo que muchas veces hacemos nosotros. Jeroboam le metió el dedo en la boca, así como cuando tú agarras algo, alguna cosa dulce,
para contentar al niño, o le pones el chupón, ¿verdad? Chupón. Confórmense, pruébenlo. Eso es adoración. No tienen que ir a Jerusalén. Y el pueblo dijo, oh, nos parece bien porque si nos quedaba muy lejos. Y la gente comenzó a adorar. Pero este Jeroboam comenzó a meter en su adoración, él mismo instituyó sacerdotes. Él mismo ordenaba gente cuando él no era una persona para poder tener el sacerdocio a su cargo. Escuchen esto, hermanos. Y esto es bien delicado. Este hombre comenzó a jugar con las cosas sagradas. Y los invito a buscar en Primero de Reyes, capítulo 13. Miren lo que dice el verso, vamos a leer desde el 12, capítulo 12, verso 31. Para que vean ustedes cómo es que este hombre Jeroboam, Primero de Reyes 12, el verso 31. Fíjense las cosas que hizo. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Acuérdense a quién se le había encomendado el ser sacerdotes. ¿A qué tribu? A la de Leví. Ellos tenían el sacerdocio perpetuo. ¿Sí? Pero el verso 32 dice, entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar, así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. ¿Qué había hecho él? Becerros de oro, hermanos. Él había establecido un culto idolátrico. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Noten ustedes que este hombre a la gente le decía, hey, este es Dios, estamos adorando a Jehová. Pero ¿qué había puesto en lugar de, había hecho becerros? Y la gente, hermanos, hay gente que realmente todo lo cree. Sí, todo lo cree. Y aún dentro de nuestra iglesia, hermanos, todo lo creemos. Todo lo que te digan. Yo les he dicho siempre, y el día en que yo me muera o que me vaya de aquí, yo espero, si se acuerdan de mí, se acuerdan de que yo les decía, cada vez que estudiamos la Biblia aquí, hermanos, vayan a su casa y estudien. Vean si lo que se les predicó aquí viene de la palabra de Dios. ¿Se los he dicho o no se los he dicho? ¿No? Ok, se los digo pues. Ya se los he dicho. Hermanos, esta gente de Israel se conformaba con ese tipo de adoración. Así como al niño Jeroboam les metía un chupón en la boca y decían, está rico. Sin pensar de que ese chupón un día les iba a producir caries. Eso es lo que provoca el chupón, ¿sabían ustedes? ¿Sí? Se te enchuecan los dientes y te provocan caries. Estas personas comenzaron a provocar, una caries espiritual comenzó a entrar en sus vidas. Y esta gente se apartó completamente de Dios. Fíjense lo que pasó posteriormente. Y aquí quiero que ustedes vean que muchas veces la sinceridad nos puede costar, más bien nos puede llevar a que nuestra vida espiritual o nuestra vida eterna sea perdida. Leamos este capítulo
13 de Primero de Reyes. Estaba Jeroboam quemando incienso, dice aquí el verso 13. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, imagínense ustedes, un profeta verdadero de Dios vino para regañar, para corregir a Jeroboam. Y ahí cuando lo encontró en el altar ofreciendo incienso, gritó el profeta, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, este profeta dijo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, imagínense este hombre que dijo, prenderle, y cuando extendió la mano, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a esa mano? Lean lo que dice, mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la podía enderezar. Aquellos que tienen el brazo ahorita incómodo han de saber lo que significa, ¿verdad? ¿Qué se siente tener un brazo incómodo? Pero imagínense ese que así se le quedó, tieso, seco. Imagínense tener el brazo así. Y cuando este hombre empezó a sentir que se le entumía el brazo y ya no lo podía bajar, dice, en ese momento el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey, dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Hasta ahí todo iba bien. El profeta de Dios estaba cumpliendo con su función, con su trabajo. Pero fíjense qué pasó. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo, vamos a casa y comerás, y yo te daré un presente. Ahora el rey, no sé qué tan sincero era en su corazón. No sé qué tan bueno era el rey. Que cuando fue restaurada su mano, ahora le estaba diciendo, vente, vamos a echarnos unas pupusas ahí en la casa. ¿Sí? Mi esposa preparó un arroz con gandules, no sé qué había preparado, ¿verdad? Y dice, pero el varón, fíjense lo que Dios le había dicho al varón de Dios. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Les pregunto, ¿era firme en sus convicciones el profeta? ¿Ah? ¿Sí? Les voy a hacer esta pregunta después. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Escuchen la segunda parte del relato. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno
y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él le dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo, vamos a casa y come pan. ¿Quién le estaba diciendo a quién? Un profeta viejo le estaba invitando al profeta que le había dicho a que sanó a Jeroboam, al hombre que Dios le había dicho que no comiera nada, que no tomara agua, pero este profeta le dijo, vente, vamos. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole. Escucha, hermanos, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces él volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses aguas, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver, le ensilló el asno, y yéndose le topó un león por el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. ¿Qué encuentran ustedes en esta lectura, hermanos? Alguien que pensaba que estaba escuchando la voz de Dios. Alguien que pensaba en verdad que adoraba a Dios de una manera íntegra. Por un momento dejó de escuchar la voz de Dios. ¿Y qué voz escuchó? Yo no sé la voz de quién era este hombre. ¿De quién creen que era? Fíjense, yo no sé, pero escuchen esto, hermano. Dios conoce realmente el corazón de tu adoración, tu corazón. ¿Este hombre era profeta de Dios? Sí, Señor, era profeta de Dios. ¿Había recibido un mandato de Dios? Sí. Hasta ese punto lo había cumplido. Pero el error de este hombre, ¿cuál fue? Sentarse debajo de la encina. ¿Verdad? Sentarse, detenerse a descansar y prestar oídos a un profeta que le dijo, Dios me dijo. Cuando yo escucho a alguien que me dice, el Señor me dijo. ¿Ustedes han conocido gente que así habla? Yo conozco mucha gente que dicen, el Señor me ha dicho. Sí, yo conozco muchos. Aquí en este pueblo he conocido mucha gente. El Señor me ha dicho. Hermanos, este profeta pensaba él, y les digo la verdad, este hombre era sincero, pero su sinceridad lo llevó a creer palabra que no era de Dios. ¿Cierto? Escucha, hermanos, no todo lo que viene en el nombre de Dios es de Dios. ¿Cierto? Y justo estamos viviendo nosotros en una época en que la mayoría de la gente, cuando escucha que dicen, oh, el amor, dicen, yo voy a esa iglesia porque esa iglesia es la del amor. O cuando escuchan a un pastor, ¿sí?, hablar mucho del amor, dicen, ese sí es un varón de Dios. En cambio, aquel que nos regaña siempre, ese no es varón de Dios.
Te pregunto en esta mañana, hermanos, ¿qué estás siguiendo? ¿Lo que agrada a tus oídos o lo que es la palabra de Dios? Este pobre hombre dejó de escuchar la voz de Dios. Y espero que en esta mañana nos vayamos con este pensamiento. En el momento en que tú dejas de escuchar la voz de Dios y prestas oídos a palabras bonitas, estás perdido, hermano. Así hayas sido fiel a Dios toda tu vida. Pero cuando dejas de escuchar y obedecer el mandato que Dios te ha dado, quiero decirte que tú y yo nos podemos perder. ¿Por qué? Porque uno deja de, en su sinceridad, uno cree que está haciendo lo correcto. Uno cree que está adorando a Dios de la manera correcta. Y uno puede estar sinceramente equivocado. Este hombre, tristemente, cuando se fue a comer con aquel hombre, pensó que Dios le había dicho que ya podía comer. Él dejó que la voz de un hombre convenciera sus sentidos. Y escuchen esto, hermanos. No te dejes guiar por las emociones. ¿Sí? San Pablo dice que hay que adorar a Dios con el entendimiento. ¿Sabían ustedes eso? A Dios hay que adorarle con el entendimiento. Y ahora que yo he estudiado un poquito este tema, ¿sabían ustedes que nosotros nos comunicamos con Dios? ¿Con qué creen? ¿Con la mente? ¿Sí? Aquí, dicen por ahí, yo no sé de esto, ¿verdad? No soy como el doctor Carson, ¿verdad? Yo no soy doctor neurocirujano. Pero dicen que ahí en el lóbulo frontal, ahí es donde está el lugar donde se percibe a Dios. Ahí es donde uno se comunica con Dios. Ahí donde está ese centro del ser. Si tú y yo logramos en verdad conectar la emoción con ese cerebro que piensa y que es capaz de analizar la verdad, entonces estamos caminando en el camino correcto. Pero si nos dejamos guiar solamente por la emoción, estás adorando solamente a Dios por la emoción y Dios quiere que lo adores en espíritu y que lo adores también en verdad. Ambas cosas tienen que estar juntas. Si están separadas, hermanos, la cosa no va bien. A tales adoradores busca Dios. Este triste profeta no llegó a vivir, más bien, no llegó a su casa y su sepulcro no está o no estuvo junto con sus padres. Qué tristeza será para aquellos que hoy caminamos en el camino del Señor y decimos y queremos, anhelamos la eternidad. Y qué triste será un día no poder disfrutar de estar con aquellos a quienes Dios tiene reservada la eternidad, simple y sencillamente porque pusimos oído ahí donde no debíamos de ponerlo. ¿Sabes, hermanos? Que la adoración a Dios, decíamos, no es del todo venir y sentarte en la iglesia. La adoración a Dios es un estilo de vida. La adoración a Dios es el estilo de vida donde tu mente, tu ser constantemente tiene que estar conectada con Dios. Pregunto en esta mañana, ¿te gustaría reconectarte con Dios? ¿Te gustaría adorarlo en verdad, en espíritu y en verdad? El Señor te invita a que lo hagas. ¿Cuántos en este momento quisieran decirle, Señor, yo quiero en verdad adorarte? Ayúdame a entender tu palabra y a buscar esa verdad que está vertida en ella. ¿Alguien quisiera decirle al Señor, Señor, yo quiero estar de ese lado? Yo quiero ser de ese tipo de adoradores que son transformados por tu poder, tal como fue transformada la mujer samaritana. Si sientes eso en tu corazón y estás convencido de esa verdad, ponte de pie y juntos entonemos este canto.
espíritu, alma y cuerpo, mi ser, mi vida entera, tan viva santa ofrenda, te entrego a ti, mi Dios, mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar, descienda el fuego santo, su sello celestial. Tuyo Jesucristo, comprado con tu sangre, haz que contigo ande en plena comunión. Todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar, descienda el fuego santo, su sello celestial. Espíritu divino, del Padre la promesa, sedienta mi alma anhela, de ti la santa unción. Mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar, descienda el fuego santo, su sello celestial. Oremos. Amado Padre que moras en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, porque tú a través de tu palabra nos das el consejo claro de lo que debería ser nuestra vida, de lo que deberían de ser nuestras convicciones. Y en tu palabra está un escrito está. Que cuando tú dices no, es no, Señor. Ayúdanos a entender en verdad que ese no significa, Señor, que tú desapruebas aquellas ideas, aquellas prácticas, todo aquello que es contrario a tu verdad, a tu ley. Ayúdanos a entender, Señor, cuál es en verdad tu voluntad hacia nuestra vida, para poder vivir una vida realmente en adoración hacia ti. En esta hora pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado y nos ayude a vivir ese estilo de vida que tú quieres que vivamos. Entonces estaremos adorando como tú en verdad deseas. Llévanos con bien a nuestros hogares, permítenos seguir disfrutando de tu presencia y permítenos seguir adorándote a donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos y agradecemos. Amén. Feliz sábado, que Dios les bendiga.